Ayer se lo informamos, la Ley Federal de Revocación de Mandato avanzó en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, con votos a favor de Morena y Encuentro Solidario, quienes avalaron que la pregunta para la consulta sea: ¿estás de acuerdo en que el presidente de la República electo para el periodo constitucional en curso continúe en el cargo hasta que concluya su mandato? Si bien el dictamen fue aprobado en lo general, aún falta la discusión de las reservas que la oposición dejó para discutir en el Pleno. Para ello, para que esto pueda ocurrir, la Comisión Permanente debe aprobar un nuevo periodo extraordinario, lo que podría determinarse mañana en la sesión convocada para las 11 horas. ¿Qué se necesita para materializar esta ley, que es el centro de lo que se aprobó? Además de esta pregunta, estaremos conversando esta noche y ya está con nosotros la senadora Antares Vázquez Alatorre y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, senadora. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas noches a ustedes, gracias por la invitación y es un privilegio poder compartir con ustedes y el auditorio en este momento tan importante. Igualmente, senadora, bueno, pues nos gustaría entender, antes de entrar, digamos, en la ruta crítica, el momento en el que nos encontramos y los pasos que siguen, ¿cuál es, digamos, el fondo de lo que se aprueba ahora que podría pasar al Pleno, además de la pregunta, que es una de las cosas que están en discusión? Bueno, Azul, esto en realidad es una ley completa, porque nosotros habíamos hecho la reforma constitucional para que la consulta popular y la revocación de mandato pudieran ser una realidad, pero no habíamos hecho la ley reglamentaria de esta reforma respecto a la revocación de mandato. Esta ley reglamentaria es algo que permite que todos los actores que van a participar en la organización de esta consulta sepan qué es lo que se tiene que hacer, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, lo que estamos dictaminando es un proyecto de decreto para crear la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, se había presentado una iniciativa del senador Ricardo Monreal, a la que varios de nosotros, varias personas del Senado, hicimos observaciones, entonces decidimos presentar otra iniciativa adicional. Y además se presentaron de parte de la oposición, cada partido presentó al menos una iniciativa, entonces todas se tienen que dictaminar en conjunto. Sin embargo, efectivamente, en el proyecto de decreto que se aprobó ayer en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, no solo cambió la pregunta, que era, bueno, es que en realidad no había una ley de esto, entonces se está creando la ley. Por lo tanto, había una propuesta del senador Monreal con la que no hubo mucho acuerdo, entonces hicimos otra propuesta nosotros y es la que quedó. Pero no solo eso, sino que también se establecen varias cuestiones que son muy importantes, sobre todo de cara a nuestros aprendizajes en el proceso pasado de la consulta popular. Algunas de las cuestiones que se añaden también es que el INE tendrá que hacer difusión de la consulta y de todo el tema de la revocación de mandato desde el momento que emita la convocatoria y que se publique esta en el diario oficial, porque en la pasada consulta popular solo hicieron 15 días, fueron 15 días de difusión y eso no es suficiente. Otra de las cuestiones que nosotros estamos añadiendo allí es que se tenga que poner el mismo número de casillas que en una elección constitucional, como por ejemplo la que ocurrió el 6 de junio. Tiene que ser el mismo número. ¿Por qué? Uno de los asuntos que mermó, que impidió el derecho de las personas a participar, fue que pusieron 1/3 de las casillas que se habían puesto en la elección constitucional, y esto dificultó que muchísimas personas participaran. Senadora, sobre este tema, perdón, disculpe usted, estamos hablando de que se indica al instituto colocar la misma cantidad de casillas que en la elección que acabamos de celebrar, la elección intermedia, o que en la de 2018 cuando se eligió al presidente, para que quede claro. En la inmediata anterior, o sea, la del 6 de junio, para el caso de la próxima celebración de revocación de mandato. Esto tendrá que modificarse conforme avance el tiempo, porque si la población en edad de votar va creciendo, pues tendrán que aumentarse también las casillas, ¿no? Entonces sí, en este caso sería el mismo número de las casillas que hubo el 6 de junio pasado. También hablaríamos de casillas especiales y mexicanos en el extranjero, que era otro de los temas que en esta ocasión causó, digamos, insatisfacción por parte de quien no pudo participar. Así es.
Así es, porque se tendrá que garantizar el presupuesto, pero sobre todo es muy importante que la gente esté consciente de lo que pasó en realidad con el presupuesto. En esta consulta popular pasada, del 1 de agosto, se gastaron 500 millones de pesos y el INE se quejaba de que no tenía dinero, cuando su presupuesto anual es de 19,000 millones de pesos. O sea, es una muy pequeña fracción del presupuesto, pero sabemos que siguen teniendo los sueldos de lujo y todas las cuestiones que tienen de oropeles y de cuestiones que son privilegios, ¿no? Entonces tendrá que ajustarse eso también, pero no se puede privar a la población de un derecho que les asiste, es un derecho a la participación, en este caso a los primeros ejercicios que estamos teniendo en este país respecto a democracia participativa. Senadora, ¿los partidos políticos podrán tener representantes en las mesas directivas de las casillas? No los partidos políticos, porque los partidos no son los promotores, no está permitido. Los promotores son la ciudadanía, pero la ciudadanía sí podrá tener observadores. Es decir, y ahora tendrá que hacerse, porque también lo estamos estableciendo en este dictamen, que se faciliten las cosas a quienes quieran participar como observadores, porque también fue un proceso sumamente complejo para que una persona se registrara como observador en la consulta pasada. Senadora, habla de 19,000 millones del presupuesto del INE, de los cuales 500 millones fueron usados para la consulta. Me queda la curiosidad, ¿cuántos de estos 19,000 millones se usaron para la elección intermedia y si se sabe en qué se usó el resto del dinero? Pues mira, se gastan muchísimo, primero en que se les entregan prerrogativas a los partidos, que para el caso de la consulta y la revocación de mandato no aplicaría eso. Se entrega mucho dinero del gasto corriente de los partidos, más el recurso adicional que se da para las campañas. Además de los gastos de operación del INE, en el sentido de organizar las elecciones, que es poner las casillas, etcétera, y el personal que capacita, la impresión de boletas, etcétera. Pero el mayor gasto tiene que ver con el gasto corriente del propio INE y de lo que se otorga a los partidos políticos. Nosotros desde que llegamos a esta legislatura hemos hablado de que el INE tiene que aplicar medidas de austeridad, como ustedes saben. No solo no lo han hecho, sino que han interpuesto amparos para impedir que se les bajen los sueldos y que se quiten los privilegios. Entonces en eso estamos y por eso se habla ahora, el presidente lo dice con frecuencia y nosotros estamos muy listos para hacer una reforma electoral que alcance al INE y al Tribunal Electoral, que están pues en entredicho de manera grave en estos días. Bueno, y también se lo gastan en Harley Davidson, que utilizan como herramientas de mensajería, entre otras muchísimas cosas. Senadora, finalmente, ¿qué se espera mañana en las discusiones, en las negociaciones? ¿Cuál es el ánimo? ¿Se llamará de nuevo a un receso por razones que no quedan del todo claras, como sucedió el día de ayer? Ayer fue porque no había quórum para la votación en lo particular del dictamen. Hubo quórum para la votación en lo general, pero después la oposición abandonó para dejarnos en vacío y que no pudiéramos aprobar el dictamen, pero más tarde se logró con los senadores y senadoras de Morena y del Partido Encuentro Social. Entonces eso no hubo problema. El tema de mañana tiene que ver con el logro de la mayoría calificada para que se pueda hacer un periodo extraordinario. En este momento nosotros estamos en receso parlamentario y solo está funcionando la comisión permanente. Y en la comisión permanente se tiene que votar un periodo extraordinario para que vayamos todos los senadores a este periodo en el que se discutirá y en su caso aprobará esta ley federal de revocación de mandato. Entonces, lo que se tiene que conseguir mañana es esa mayoría calificada, o sea, 2/3 partes, no del Senado, sino de quienes estén en la comisión permanente, que son diputados, diputadas, senadores y senadoras. Entonces, vamos a ver si se consigue, yo espero que sí, para que podamos esta misma semana estar discutiendo el dictamen. Ahora, si no logran esas 2/3 partes, ya nada más ahora sí para cerrar, senadora, ¿es de suma relevancia que sea en este periodo extraordinario o podría darse esto en septiembre cuando sea el nuevo periodo? Podría darse en septiembre todavía porque, de acuerdo con la ley,
Esto no puede darse a menos si ya empezó el proceso electoral. Para este caso no hay proceso electoral en curso y nosotros podríamos aprobarlo sin mayor problema al inicio del periodo ordinario que comienza el día 1 de septiembre. Pues senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que se apruebe ya esta misma semana y pues le vamos a estar dando seguimiento al tema. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y saludos a todas y a todos. Saludos, muy buenas noches, senadora Gracias. Antares.